vamos a tocar ese tema, la bondad, que es parte de los frutos del Espíritu Santo, como que va de la mano con la benignidad, pero bueno, la bondad es otra cosa y hoy lo vamos a tocar, ¿sale? Así que prestemos atención y si quieren apuntar algo, pues vayan apuntando algo. Vamos a utilizar el Salmos 31:19 y lo puse en dos versiones, el mismo versículo, para que nos demos cuenta la palabra que es lo que nos tiene que decir. Salmos 31:19 dice, cuán grande es tu bondad. Ahí está, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Esta es la Reina Valera. Vamos a ver qué dice el Salmos 31:19 con la traducción del lenguaje actual. Y dice, tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu bondad sobre los que en ti confían. Bueno, aquí hay dos, en esta versión, si te das cuenta, hay dos palabras que nos deben de llamar la atención. Número uno, honrar y confiar. Honrar y confiar. Bueno, para que nosotros podamos disfrutar de este bien de Dios, nosotros tenemos que aprender. ¿Qué debemos de aprender? Bueno, número uno, tenemos que aprender a honrar a Dios. ¿Y cuántas veces no hemos hablado sobre el tema de la honra? Pero bueno, también podemos hablar de la confianza en Dios. La bondad, ¿qué es la bondad? ¿Qué significa para nosotros bondad? ¿Qué es la bondad? Cuando nosotros escuchamos esta palabra, ¿no? Bondad, sabemos que es parte del carácter de Dios. Escuchen bien, es parte del carácter de Dios y es una cualidad que se espera de las personas. Cuando nosotros hablamos de la bondad de Dios, pues la Biblia presenta muchos pasajes que hablan de los atributos de Dios. Entre ellos, pues está la bondad y la misericordia. Por ejemplo, el Salmos 118, versículo 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, la bondad, la Biblia sobre todo enseña a amar al prójimo y evitar la contención y ser buenos oyentes. También se espera que las personas, cuando hablamos de la bondad, sean respetuosas a las creencias de los demás y evitemos un acoso religioso y insultos o a decir cosas que causen dolor en la vida de otras personas. Entonces, la bondad es la esencia. Así vamos a ponerle. La bondad es la esencia de la vida celestial. Es el modo en que una persona se puede llegar a asemejar a Cristo cuando tratamos a los demás, porque la bondad debe estar presente en todas nuestras palabras, pero más que palabras, en nuestras obras, en el trabajo, la iglesia y especialmente pues en el hogar, ¿no? Ahí nosotros debemos de saber que esa es la definición de verdad de la palabra bondad, porque la bondad es tal y como se lo define la mayoría de los diccionarios, pues es la calidad de lo bueno que alguien sea. Dese cuenta, la bondad es la calidad de lo bueno que alguien sea. Es decir, la tendencia natural de hacer el bien espontáneamente. Sin mirar a quién se le va a hacer el bien, sin mirar a quién se le va a hacer el bien, la bondad no ve a la persona, ve sobre todo el reflejo de Cristo en su vida, a menos la resistencia a hacer el mal. Entonces, una persona bondadosa, una persona que es bondadosa, su tendencia natural es hacer el bien espontáneamente, al menos que él solamente tenga que resistir
a hacer algo malo. Entonces, cuando nosotros vemos que la bondad hoy es un concepto moral complejo, dense cuenta. Entonces, si hablamos de la bondad, es parte del carácter de Dios. Dios es bueno, es bondadoso. Él no ve, como dice las escrituras en el Evangelio de Mateo, él hace descender su lluvia y no ve a quién le va a caer la lluvia. Él hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos. Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Pero el problema ya no está en Dios. Dios es bondadoso. El problema vamos a verlo en nosotros, porque ahora la palabra bondad, pues, es un concepto moral complejo en el que tienen cabida otras nociones como la generosidad, por ejemplo, la amabilidad, el respeto, la consideración, la empatía, la apacibilidad, la lealtad, la honestidad y sobre todo la responsabilidad. Ello se sabe a que la noción misma de lo bueno, la palabra bueno, ha variado intensamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, a medida que también, pues, lo hacen las culturas, la religión. Entonces, podemos decir que los códigos éticos y de conducta socialmente valorados han ido cambiando con el tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra bondad en la Biblia, nosotros tenemos que saber de dónde viene. ¿Por qué? Porque la palabra bondad, como lo acabo de mencionar, tiene su, ojo lo que voy a mencionar aquí, aquí te lo voy a poner, tiene, debe de tener una perspectiva correcta de Dios y esto es vital. La bondad va acompañada del toque divino, pues esta palabra bondad va a repercutir en cada área de nuestra vida. Si nosotros tenemos una perspectiva vital de parte de Dios en nosotros, eso lo que nosotros vemos de Dios va a acompañarnos a nosotros en toda la vida. Entonces, la manera en la que percibimos al Señor puede fortalecer nuestra fe o causarnos incertidumbre. Ojo, aquí está interesante esto. La manera en cómo percibimos a Dios, como la manera en cómo lo vemos a Él, va a fortalecer nuestra fe o a causarnos incertidumbre, hacernos más valiente o aumentar nuestros temores, hacernos obedientes o rebeldes, impulsarnos a buscar su bondad o a escoger nuestro propio camino, acercarnos más a Dios o alejarnos de su presencia. ¿Cómo vemos a Dios? Porque hay gente que ve a Dios como alguien que está sentado en su trono esperando que nosotros hagamos algo malo, algo incorrecto, para que Él nos golpee, para que Él nos dé de latigazos. Y hay personas que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios agresivo, violento, vengativo, es un Dios que es todo lo contrario al Dios que se nos presenta en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento vemos a un Dios bondadoso, misericordioso, a un Dios de amor, y comienzan a dar características totalmente diferentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber, sobre todo, distinguir cuál es la bondad de Dios, y depende de la manera como nosotros vemos a Dios. Entonces, como mencionamos al inicio, y aquí surge la pregunta, ¿qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? La bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Ojo, la bondad de Dios se manifiesta a través de su benevolencia hacia nosotros. Pero, ¿qué es la bondad? Volvemos a caer en eso, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, se sostenía que lo bueno debía ser siempre bello y verdadero a la vez. Ojo,
en la antigua Grecia se sostenía que lo bueno debería ser siempre bello y verdadero a la vez, distinguiendo así del placer y asociándolo a la virtud. O sea, a lo armónico y a lo equilibrado. Por eso, según algunos filósofos clásicos, la conducta humana debería regirse por la proporción, o sea, por lo mesurado, por lo bueno, por las virtudes que debe de tener esa persona. Entonces, así los griegos no hablaban de bondad, sino de un término más traducido como felicidad o prosperidad al estado mayor de satisfacción del ser humano. Entonces, los griegos que hacían vinculaban las diferentes maneras de la palabra virtud, porque la palabra virtud se menciona también en Primera de Pedro, cuando dice Pedro, añade a tu fe conocimiento y a tu conocimiento virtud. Y la palabra virtud es la palabra arete. Y esa palabra arete, de ahí se deriva la palabra, pues precisamente virtud, y la bondad es una virtud. Entonces nosotros tenemos que ver que en nuestra vida diaria la virtud debe de ser una sabiduría practicada. Entonces la visión de la bondad que llega a nosotros estuvo fuertemente determinada por el cristianismo. Ya el concepto de bondad a nosotros nos llega por la influencia del cristianismo, cuyos preceptos fueron la ley que durante todo lo que es el tiempo medieval, por así decirlo. Pero el cristianismo estaba determinado por Dios, en este caso, cuya voluntad sabemos nosotros que se maneja de que Dios rige el universo, pero que al mismo tiempo brinda al ser humano, a nosotros, un libre albedrío que podíamos emplear para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, el bien fue revolucionando, fue una frase revolucionaria, especialmente porque democratizó la virtud en un mundo pues totalmente precristiano, antes del cristianismo, donde los nobles y los aristócratas nacían virtuosos, decían ellos, y los esclavos en cambio nacían deshonrados. Entonces las posibilidades de hacer el bien no eran las mismas. Entonces veamos que la palabra bondad, cuando es introducida por el cristianismo, carga un valor más fuerte, porque con todos los valores morales en las prácticas de la bondad no es un concepto absoluto y universal, sino que depende mucho del punto de vista donde lo estemos manejando, porque hoy en día, acuérdense, hoy en día la gente habla de una conducta relativa, de una moral relativa, y es algo que ha estado cambiando la definición de la palabra bondad, y eso nos llama a nosotros la atención. Entonces aquí, mientras que la benignidad, cuando dice la benignidad, se refiere a cómo tratamos a los demás. Ojo, a cómo tratamos a los demás. Cuando digo aquella persona es benigna, es por la manera en cómo se trata a los demás. La bondad parece referirse más a lo que los demás ven en nosotros, y porque y a por qué hacemos cosas que hacemos, la manera en cómo lo hacemos. Entonces, cuando hablamos nosotros de la benignidad, es cómo tratamos a los demás. La bondad es cómo ellos nos ven a nosotros, buenos o malos. Entonces, alguien puede decir, no, es que esa persona es buena. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? La bondad va a ir acompañado ya de un cambio totalmente diferente. Entonces, una acción bondadosa puede acarrear consecuencias nefastas a futuro y traer mayores sufrimientos a la larga, y una acción egoísta o malintencionada puede desencadenar eventos que a la larga supongan un mayor beneficio para que todo el mundo pueda comprender qué es la bondad. Entonces, aquí tendemos a pensar que la bondad y la maldad se juzgan a corto plazo sin relación a sus resultados finales.
sino únicamente a la intención misma de quien la realiza. ¿Cuál es la intención con la que lo está haciendo esa persona? Eso algo bueno, porque hay personas que dicen, yo estoy haciendo algo bueno. Por ejemplo, yo no hago daño a ninguna persona, yo soy bueno. Bueno, a la larga vamos a ver los resultados de tu bondad, porque la bondad se considera un valor supremo que puede traducirse en muchas formas de actuar en beneficio a los demás y no en el propio. Date cuenta, la bondad no es cuán bueno me veo yo, sino cuán bueno los demás me ven a mí con el trabajo que realizo, llegando incluso en este caso al sacrificio del propio bienestar con tal de hacer del mundo un sitio mejor. Entonces, a quienes abrazan este tipo de conductas, los llamamos bondadosos o simplemente bueno. Por ejemplo, Jesús fue bueno, aunque Jesús claramente le dice al hombre rico, ¿por qué me llamas bueno? Bondadoso, ¿por qué? Solamente el Padre. Jesús atribuye al Padre esta virtud, esta característica. Dice, Él es el único bueno, nosotros no somos buenos, pero sin embargo, la bondad es como nosotros hacemos las cosas con respecto al beneficio de los demás. Entonces, la bondad aquí en la Biblia, la bondad se encuentra fuertemente, recuerda, vinculada a Dios. Por eso hablamos de los frutos del Espíritu Santo. La bondad es un fruto del Espíritu Santo. Nosotros por naturaleza, ojo, nosotros por naturaleza no podemos ser buenos. ¿Por qué? Porque en nosotros está el pecado, estamos viciados por el pecado, estamos contaminados por el pecado. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, que uno de los títulos que le atribuimos a Él es la santificación, entonces Él comienza a hacer la obra de santificación. Entonces, la obra de Cristo en la cruz del Calvario para que cuando nosotros lo analizamos, dice la palabra, él llevó nuestros pecados sobre él. Entonces, la obra de Cristo es la remisión, es el perdón, es la justificación de cada uno de nosotros. Pero la obra del Espíritu Santo es la santificación y la transformación al carácter de Cristo. Y para que eso suceda, nosotros tenemos que reconocer que lo único que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros, en nuestra vida, es transformarnos a como Cristo es. Por eso hablamos que en la Biblia la palabra bondad siempre va a estar vinculada a Dios. Entonces, puede variar entre el Antiguo Testamento, como lo mencionamos anteriormente, cuyo Dios, pues aquí vemos relatos vengativos y terribles. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos a Dios mostrándose misericordioso, dispuesto al perdón, al sacrificio amoroso, pero son perspectivas totalmente diferentes. Y en este caso nosotros podemos ver que Dios siempre va a representar bondad, la bondad, aunque en el Antiguo Testamento veamos cosas diferentes al carácter del Nuevo Testamento de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 35, dice claramente ahí, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para los íntegros, dice, para con los íntegros y perversos. Ahí mira, date cuenta. ¿Cómo es que Lucas dice, Él es bondadoso, la bondad de Dios? ¿Para quiénes? ¿Solamente para los buenos? No, dice, sino también para los perversos. Entonces, Dios no hace acepción de persona, pero tenemos que ver la bondad desde la perspectiva de la moralidad moderna. En este caso,
la moralidad en el mundo moderno. Ya vimos la moralidad en el Antiguo Testamento. Y tal vez tú digas, pero qué tan bueno vemos a Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Pues hay muchas maneras de ver a Dios en toda su esplendor o en el esplendor de su bondad. Pero destruyó a Sodoma. Había un porqué, había algo ahí que Dios tenía que disciplinar a la nación de Sodoma para que la inmoralidad no se propagara, pero sin embargo se propagó. ¿Y por qué? Porque recuerden que ahí vivían la familia de Lot, como que la esposa y las hijas de Lot estaban muy asociadas con la gente de Sodoma. Había una alianza, había, incluso se ha llegado a creer que las hijas de Lot tenían noviazgo, una relación con jóvenes de Sodoma. Entonces vemos nosotros que sí estaba vinculada la familia de Lot. Cuando salieron de ahí porque la Biblia dice que solamente a Lot se le halló justo, a Lot se le halló justo. Entonces vemos nosotros que Lot era justo, pero su familia, ¿cómo estaba? Porque si te das cuenta, la mujer de Lot volteó hacia atrás, volteó hacia Sodoma. Una vez más, ella quiso regresar, su corazón estaba ahí, tal vez en las cosas que había dejado o sus amistades, no lo sé, pero ella quería, volteó a ver a Sodoma. Eso habla de que su corazón se había quedado en Sodoma. Las hijas de Lot corrieron, pero ¿qué sucedió cuando estaban solos en la montaña? Activan la inmoralidad y acuérdate, como ellas creían que todo el mundo giraba alrededor de Sodoma y que cuando fue destruido Sodoma, ya no había hombres para procrear o enamorarse o ser una familia, sino que ellas se metieron con sus padres y de ese incesto que tuvieron con su padre, pues nacieron dos naciones que más adelante fueron enemigos de la nación de Israel. Date cuenta, entonces había un por qué destruir a Sodoma y la bondad de Dios se revela porque ahí Dios le dice a Abraham o Abraham apela a la bondad de Dios y le dice, si hay ahí justos, tú puedes perdonar a la nación. Si hay 10 justos, si hay 5 justos, no había, solamente había uno y era Lot y los demás no tenían que merecer la vida porque su vida era algo desenfrenado. Entonces, hoy en día estamos viendo lo mismo. Aquí vemos que hoy en día vemos una fuerte inclinación hacia el lenguaje soez. ¿Qué es el lenguaje soez? El lenguaje soez es el lenguaje agresivo, el lenguaje violento, grosero, antisonante. Eso lo vemos en la calle. Incluso hay gente que se le hace natural hablar con palabras antisonantes, palabras ofensivas, hirientes. Ese es el lenguaje soez. Las opciones de estilo de vida sexual e inmoralidad hay muchísimo. Algunos incluso podrían ir tan lejos como para decir perversiones en nuestra cultura, ya que vemos a nuestros hijos sufriendo con la confusión de género. Hoy en día, si en casa no se educa el tema o no se toca el tema de la sexualidad, que porque como yo tengo que tocar el tema de la sexualidad con mis hijas, si tú no lo tocas, el mundo lo va a tocar, allá afuera lo va a tocar y allá afuera ellos van a tocar el tema de la sexualidad y van a distorsionar probablemente la verdadera idea de lo que es la sexualidad y va a existir confusión en nuestras generaciones. C.S. Lewis, el escritor famoso, este es un escritor famoso, él era ateo, y C.S. Lewis es el de la trilogía de Narnia. Él es el que escribe esa novela de Narnia y muy buena, y tiene muchos otros libros muy buenos también. Escribió sobre la moralidad en su libro La moralidad cristiana, diciendo que la gente piensa, ojo, que la gente piensa en la moralidad como algo que interfiere. Wow, la gente piensa en la moralidad
como algo que interfiere, algo que te impide pensar bien. Qué tremendo, ¿va? En realidad, las reglas morales son instrucciones para hacer funcionar la máquina humana. Date cuenta, cuando nosotros vemos la cuestión de la moralidad en el libro del Génesis, después de que Adán y Eva pecaron, después de que Adán y Eva salieron de ahí, del huerto del Edén, la vida totalmente de ellos cambió. El hijo que le nació primero, Caín, vio a la moralidad como algo que le estorbaba para sus propios planes y llegó al asesinato. Pero sin embargo, sin moral, nosotros los seres humanos no podemos funcionar. La moral la bondad es parte de la moralidad del hombre. Y si nosotros quitamos la definición real de la moralidad y hacemos a un lado la bondad, todos los hombres nos volveríamos como en Génesis capítulo 6. ¿Y cómo eran los hombres de Génesis capítulo 6? ¿Cómo eran? Perversos, malos, con un lenguaje totalmente agresivo, soez, violento, blasfemaban, hablaban mal de Dios. Y esa sería la consecuencia que nosotros traeríamos a nuestras vidas si nosotros cambiáramos la moralidad, si nosotros cambiáramos lo verdadero por lo engañoso, lo trivial de este mundo. Ahora bien, sigamos viendo este punto aquí. La moralidad, la moral, siempre se refiere a la distinción entre el bien y el mal. Date cuenta, cuando nosotros decimos que somos personas morales, aprendemos a distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y siempre está relacionada con nuestra conducta. Entonces, la moralidad está acompañada de nuestra conducta. Por eso, al principio hablamos que la bondad es lo que nosotros hacemos hacia los demás y cómo lo hacemos hacia los demás. Ahí está acompañada la bondad. Entonces, somos buenos porque Dios nos hace buenos a través de nuestra conexión con Él. El fruto del Espíritu, la bondad. Somos bondadosos porque Él nos ha hecho bondadosos. No podemos hacernos lo suficientemente buenos para ganar la atención de Dios. No lo podemos. Debido a esa conexión que compartimos con Dios, debemos tomar decisiones y actuar de manera que se considera buena la acción. Hay gente que dice, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago nada mal a nadie. Por eso, yo me considero una persona buena. ¿Se acuerdan del joven rico que le dice Jesús a él, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? ¿Qué es la bondad? Es hacer el bien hacia los demás. ¿Qué le pidió Jesús al hombre, al joven rico? Hacer el bien a los demás. Pero ¿qué sucedió en su corazón? Él dijo, no, todo lo que tengo es mío. Allí está la avaricia, la codicia, y no fue noble en su corazón para ayudar a los demás. También ya vimos cuando tocamos el tema del amor en 1 Corintios capítulo 13, que Jesús, ahí bueno, el apóstol Pablo dice, ¿de qué me sirve entregar mis bienes para dárselo a los pobres y dar mi cuerpo para ser quemado? Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, la bondad siempre va a ir acompañada del amor. Ojo, la bondad siempre va a ir acompañado del amor. Dicen los japoneses, y yo creo que sí, a ustedes, a mí me gusta la cocina, a los que les gusta la cocina, ¿no? Depende el humor con el que estés, es el sazón que le das a la comida. ¿Cierto o falso? Ustedes juzguen.
Porque hay gente que dice, uy, qué alegre estabas hoy, le echaste mucha sal. O fue un descuido, ¿no? Fue un descuido. Hay alimentos que te hacen recordar ciertos eventos en la vida y te hacen llorar. Entonces, en los alimentos va impregnado el humor con el que nosotros estamos, la bondad con la que nosotros hacemos. ¿Por qué cocinamos? Es que es mi obligación. No. Cada uno de nosotros, los que practican la cocina o los que practicamos la cocina, debemos de hacerlo por amor. Y cuando no tengo este humor de hacerlo, pues es hablarlo, ¿no? Y decir, hoy no tengo humor de cocinar, mejor compramos algo. Bueno, eso es lo de nosotros, y Vero está testigo, ¿va, Vero? Que cuando no tenemos humor, decimos, ¿por qué no compramos algo para cocinar, para comer? Entonces, ¿por qué? Porque si no tengo humor, la comida no va a saber bien, pero cuando nosotros tenemos humor, nos levantamos temprano y decimos, este desayuno lo estoy preparando para mi hija, para mi hijo, voy a impregnarle todo el amor que tengo para que ellos sepan, se nutran del humor que estás haciendo la comida. Entonces, vemos que nosotros tenemos que comportarnos con bondad, pero esa bondad no viene de nosotros mismos. Entonces, aquí no es la palabra comportarse de manera honrosa. Vean, primera de Pedro, capítulo 2 versículo 12 en la Biblia, las Américas dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Cuál es el consejo? Mantengan entre los gentiles una conducta que irreprochable, a fin de que en ello, en aquellos que le calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ojo, entonces, mi conducta, mis buenas obras van a impactar a los demás, pero cuando yo acciono o reacciono de manera mal, entonces la gente en vez de acercarse a Dios, se va a alejar a Dios. ¿Por qué? Por eso dice el apóstol Pedro, también Pedro habla mucho de estas buenas obras. Dice a las esposas, ¿no? A las esposas le dice, a los esposos le dice, esposos traten a sus esposas como vasos frágiles. Y a las esposas le dice, ustedes honren a sus esposos, dice, y con su buena conducta, con su buena actitud, ustedes pueden ganarlos a ellos para Dios, para Cristo. Entonces, veamos cómo la conducta, la buena conducta está relacionada también con el evangelismo. Y aquí esta parte es importante para nosotros comprenderlo. Cuando actuamos de manera, ojo, cuando actuamos de manera que se reconozca abiertamente que somos rectos y buenos, los que no son creyentes nos reconocerán por lo que somos. Aquí hablamos de un principio importante. La buena conducta proporciona un buen testimonio al mundo. La buena conducta proporciona un buen testimonio al mundo. Y ojo, esto cómo cuesta en el área laboral, en la parte laboral, ¿no? Imagínate, tú trabajando, ¿no? Y bueno, te promocionan, tú tienes corta edad y te promocionan y te ponen en un puesto de autoridad. Pero debajo de ti hay gente de mayor edad que tú. Y cuando tú das una orden o le das una instrucción a esas personas, qué difícil es que esas personas de mayor edad puedan sujetarse a una de menor edad, una persona de menor edad, y que puedan ellas ejercer una autoridad en su puesto.
Y hay gente, porque te lo digo, porque muchas veces lo he visto y hay gente que les contestan mal a los jóvenes que tienen un puesto de autoridad en el trabajo, les contestan mal. Y ahí es donde entra tu honra, ahí es donde entra esta palabra, bondadoso, debe de ser bueno aún para con ellos, porque tú tienes que honrar a esas personas y puedes tener autoridad, pero ser una persona de conducta honrosa y buena sobre ellos. Y no le vas a faltar al respeto, no les vas a gritar. Pero hay estrategias y maneras de cómo tienes que hacerlo para que esas personas sean conscientes de que no están en casa. Ellos están en el trabajo y en el trabajo ellos o ellas deben de sujetarse a las autoridades que se han puesto ahí. Bueno, pero date cuenta, pero ¿quién sale ganando? ¿Quién sale ganando cuando una persona joven actúa con esa conducta honrosa y bondadosa? Pues tú porque demuestras el amor, tu carácter y el carácter y el amor de Dios en tu vida y el carácter de Cristo en ti. Cuando vemos a Cristo, ¿no? Cuando llega a las bodas de Canaán y le dice su madre, ¿no? Oye, no hay, ya no hay vino, ya se lo acabaron. Y Jesús le dice, pero ¿qué tienes contra mi mujer? No era una falta de respeto. La palabra mujer ahí es una palabra honorable para una persona de autoridad como era María para con su hijo. Y si te das cuenta, Jesús termina haciendo, aunque Jesús sabía que su hora no había llegado, pero su madre le estaba dando una instrucción o le estaba pidiendo un favor. Vemos ahí cómo se conecta la honorabilidad con la bondad que Cristo tenía para con su madre, que al final termina haciendo. Algunos por ahí ya malinterpretan el pasaje bíblico y dicen, ya ves que María es la interventora ante Jesús. No, 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 ahí no está hablando. Si Jesús María era la interventora, ahí solamente es un caso específico, ya no se mencionan más casos en la Biblia donde María intervino para que Jesús hiciera un milagro, ya no se menciona, entonces fue un solo caso en el Nuevo Testamento. Entonces ahí nosotros podemos ver que la conducta que nosotros tenemos para con los demás va a proporcionar un buen testimonio hacia el mundo. Veamos qué dice la palabra de Dios. Sigamos viendo qué dice aquí. En Mateo, por ejemplo, en Mateo hay un mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, desde el punto de vista humano, no es posible. Pero cuando realmente rendimos nuestra vida a Cristo, Dios nos da de su amor. Y esa clase de amor solo la encontramos en Él, en Cristo, el cual nos permite fácilmente amar a todos y no solamente a los que nos aman. Date cuenta, ¿qué beneficio hay amar a los que nos aman? Cuando a los que no nos aman, no los podemos ver ni en pintura, ¿va? Y decimos, pero ¿cómo lo voy a amar si esta persona? No, tenemos que amarlo. Por eso hoy quiero invitarte a reflexionar en estos puntos que tratamos. ¿Qué es la bondad? Es la conducta que se refleja en la vida de una persona que tiene a Cristo en su corazón, siendo bondadoso, amoroso. La palabra en hebreo para bondad es la palabra gesed. Y la palabra gesed habla no solamente de bondad, sino también habla de misericordia, de tener misericordia hacia los demás. Entonces, una parte de la consecuencia de la palabra gesed es la benevolencia, ya que esa palabrita gesed, así con J-E-S-E-D, gesed, causa que la persona quiera compartir con otras la forma abundante
rompiendo sus límites del egoísmo. Entonces, termino diciendo esto, Gesed te ayuda a romper tus límites egoístas para poder dar a los demás sin esperar algo a cambio. Y esto solo una de las tantas manifestaciones de esta palabrita Gesed, como en todas las características de la personalidad. Entonces, el Gesed también tiene aspectos, pero tiene que hablar del comportamiento inmoral también. Entonces, vemos nosotros que hay dos cosas importantes, el bien y el mal en nuestra vida. Gesed está acompañado del bien y del mal. Y nosotros tenemos que aprender a cómo actuar. Y quiero llevarte a la reflexión de esta mañana. Y aquí está. Aquí la reflexión. Abstenerse de los deseos pecaminosos. Comportarse de manera honorable. Someterse a toda autoridad humana. El bien silencia a la ignorancia. Sométanse como esclavos, dice la palabra de Dios, y honremos a todos. Tenemos este carácter de Jesucristo dentro de nosotros como un beneficio instantáneo cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero siempre depende de nosotros tomar los pasos necesarios para acceder a este carácter y activarlo en nuestra vida diaria. ¿Es difícil ser cristianos en la actualidad? ¿Qué diferencia hay entre ser cristianos hoy en día y ser cristianos en el primer siglo, cuando se escribieron los evangelios y las cartas que se enviaron a las iglesias? ¿Habrá una diferencia? Tal vez la diferencia es la persecución con el tinte de muerte, porque hoy en día también nosotros somos perseguidos intelectualmente, con ideologías, estamos siendo perseguidos. Y ser bondadoso en esta generación nos invita a reflejar el carácter de Cristo. Así que tal vez la diferencia es que en el primer siglo los mataban. Hoy en día, tal vez eso no esté ocurriendo, por lo menos donde vivimos. Pero sí está pasando en otras comunidades indígenas, en otros países, donde ven la conducta del cristiano como inmoral, porque la moralidad del cristianismo entorpece la inmoralidad del mundo. Y es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué quiero hacer? ¿O voy a permitir que el Espíritu de Dios forme en mí su carácter? Forme en mí y me haga que florezca el fruto de la bondad en mí. Por naturaleza no somos buenos, pero Él nos hace buenos en su obra expiatoria en la cruz del Calvario.